Pues bien, estimados alumnos, seguimos con este tema de términos y definiciones que nos van a ayudar mucho a nuestra tarea diaria porque sabremos utilizar los términos de manera correcta, sabremos de dónde vienen y por qué se fueron desarrollando. El término que vamos a estudiar, bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un término algo polémico, que es el término resiliencia. ¿Y por qué polémico? Porque la génesis del término, es decir, su procedencia, dicta mucho de lo que es la actualidad y donde se quiere aplicar, porque se aplicó en otras ciencias y se pensó que también en la ciencia de la gestión del riesgo de desastre se podía utilizar, pero veremos qué tan cierto es esto. Bien, el término resiliencia, que les decía yo que la historicidad acerca de la materia tiene su origen en una rama de la física denominada metalurgia y que nos indica lo siguiente. En la ciencia de los materiales, la resiliencia es la habilidad y la capacidad de un material de absorber energía cuando se deforma elásticamente y luego, al descargarse, recuperar esta cantidad de energía. ¿Cuál es la explicación? En la metalurgia, bueno, ustedes conocen el acero. De hecho, las escaleras de emergencia que se hacen en los inmuebles son construidas con acero o con aluminio, que son los materiales más resilientes que pueden existir. ¿Por qué? Porque el acero se deforma, ¿sí? Conforme ocurre el sismo se deforma, pero cuando el sismo deja de ocurrir, el acero vuelve a su posición normal. Claro, a lo mejor algunas alteraciones en la estructura. El aluminio por igual, ocurre el sismo, el aluminio se mueve, se presiona, se comprime, pero cuando termina el sismo, se descomprime, se deja de aplicar fuerza sobre él y vuelve a su posición original. ¿Por qué las escaleras de emergencia no deben de ser de cemento? Porque el cemento es algo muy sólido, que al momento en que ocurre el sismo no va a tener deformaciones, no va a permitir deformaciones como el acero o el aluminio, sino que es tan rígido que se va a mover y va a llegar a chocar entre él, que lo que va a pasar es que se va a estrellar, se va a romper y posteriormente si por ahí va a pasar gente, van a pasar personas, van a pasar los cuerpos de auxilio, pues va a ocasionar que las escaleras se vengan abajo. Por eso las escaleras de emergencia son de acero o de aluminio, que son de los materiales más resilientes que existen. Entonces, esta, este término viene precisamente de la metalurgia. Hay otros que dicen por ahí que viene del griego y que significa rebotar, y otros que significa volver a la misma posición, ¿no? Pero dentro de la aplicabilidad ya de la palabra, la primera ciencia que la toma es la metalurgia. Después de ahí vemos precisamente este esquema que nos da a entender lo que es la resiliencia. Aquí vemos que esta pieza de material resiste la presión de la energía hacia ambos lados. Cuando deja de haber presión, esta energía se libera y el artefacto vuelve a su posición original. Y nos dice aquí que es la capacidad de un material de absorber energía elástica cuando es deformado y se deja de aplicar la carga y la pieza viene a su forma original. Entonces, aquí queda explicada la resiliencia, señores, de una manera práctica, de una manera visual para que ustedes la vean. Y también tenemos aquí un esquema que nos indica la resiliencia de un material. Aplicamos una fuerza, existe una deformación, aquí puede haber una fractura, el límite elástico es este, y esto que se produce aquí, esto es la resiliencia, señores. Esto verde que ven ustedes ahí es la resiliencia de un material que no llega al límite de fracturarse. ¿Por qué? Porque es resiliente. Ajá, aquí ocurren deformaciones permanentes. Aquí indica fractura en caso de que el material no sea resiliente. Ajá.
esta es la explicación física de cómo funciona la resiliencia. Este término de absorber energía y de deformarse y después de descargarse para volver a su posición original, por ahí los psicólogos dijeron, bueno, pues también se aplica o se puede aplicar en la ciencia del comportamiento. Y vemos así que el concepto fue introducido en el ámbito psicológico hacia los años 70 por el paidopsiquiatra Michael Ruther, ¿sí? Inspirado en el concepto de la física, lo que acabamos de ver. En la opinión conductista de Ruther, la resiliencia se reducía a una flexibilidad social adaptativa. En psicología el término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional. Cuando un sujeto o grupo animal es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por los mismos. Este término de resiliencia en la psicología viene a aplicarse mucho actualmente. No sé si ustedes han oído hablar de la tanatología. La tanatología es la ciencia que nos prepara para aceptar la muerte. Se oye cruel, pero es muy cierto. La tanatología se trata de no pasar por, me parece que son 6 o 7 etapas del duelo, sino de regresar rápidamente a ser conscientes, ¿sí? Yo les digo que la resiliencia de este tipo, este tipo de sobreponerse a periodos de dolor emocional, la vemos mucho en las personas que se dedican a la medicina, los médicos, los paramédicos, todos ellos son uno de los mejores ejemplos de resiliencia, señores. ¿Por qué? Porque cuando los paramédicos atienden un accidente con múltiples víctimas, a lo mejor se les muere una persona en sus brazos o atendiéndolos y el paramédico no va a pasar por todas las etapas del duelo para poder reaccionar, no. Él tiene que sobreponerse, aceptar el golpe, sobreponerse y seguir adelante. ¿Por qué? Porque de él dependen muchas gentes que están accidentadas, que están lastimadas, que están lesionadas, que no han muerto. Un médico es exactamente lo mismo. Se le muere un paciente en el quirófano, en una emergencia, y no va a pasar por todas las etapas del duelo, no. Él va a aceptar lo que acaba de suceder, asumir ese dolor emocional y salir adelante. Entonces, para mí, esos son de los mejores ejemplos que hay en la vida real de gente que es resiliente, señores. Porque otra de las cuestiones es que nos dicen que la gente, cuando ocurre un desastre, se vuelve resiliente. Uh-huh. Y en Acapulco no lo estamos viendo, ¿eh? A ustedes muéstrenme gente que sea resiliente. No, ¿por qué? Porque además no hay oportunidad de ser resiliente. La gente está en sus comunidades, en sus casas, pasando precisamente este periodo de dolor emocional. En lugar de apoyar, hace algún tiempo había programas de trabajo después del desastre, donde la gente de las comunidades se dedicaba a limpiar sus comunidades, a sacar y a limpiar todo lo que había que limpiar, a restituir, a rehabilitar todo que se tenía que rehabilitar. Y se le pagaba, eran empleos de trabajo temporal, para que la gente trabajara un poco y dejara a un lado esos pensamientos raros que surgen durante los desastres, ¿no? El maestro Montoya Avesías, uno de los mejores psicólogos actualmente, tiene un programa de resiliencia allá en la FES Iztacala, allá en los Reyes Iztacala, y dan continuamente preparación para la resiliencia, pero aplicada a personas y aplicada a desastres, pero a las personas que sufren los desastres. No sé si ahorita esté en Acapulco o haya personas de él allá en Acapulco, pero él participa continuamente después de los desastres para que la gente se haga resiliente después de los desastres, para sacarla del impasse que les creó ese desastre y hacerla salir adelante. Entonces, él es un mejor ejemplo
de lo que es aplicar realmente la resiliencia ya en un evento real. ¿Sí? Se llama Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. Hacen reuniones cada año, me parece, en la FES Iztacala. Lo pueden localizar así, Jorge Montoya Vecías, me parece que se llama. Y en su página allí anuncia todos los eventos que tiene a nivel nacional y este evento que es un congreso sobre resiliencia, ¿sí? En la FES Iztacala, para que ustedes puedan aprender realmente sobre la resiliencia, señores. Bien, y aquí vemos precisamente, de acuerdo con la psicología, de acuerdo con una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Psicología, nos dice que la resiliencia es una habilidad, o sea, se debe tomar como una habilidad emocional porque es parte emotiva, es algo que nos llega de manera emocional, cognitiva porque requiere conocimiento, señores, requiere que se conozca, y también es sociocultural. ¿Se dan cuenta cómo desde que iniciamos este rollo de las teorías sociales se habla mucho de lo sociocultural? Porque va de la mano. Lo social crea cultura. Ajá. No sé si ustedes han escuchado hablar del Tianguis del Chopo. Ujú. Y eso precisamente es cultura. Toda la gente que inició ahí, tengo amigos que llevan 20, 30 años en el yendo al Chopo. Y es precisamente, le llaman ellos una subcultura, ¿sí? Que se desarrolla ahí. ¿Pero por qué? Porque ha pasado por varios años, han pasado décadas, han pasado generaciones, y esto claro que influye de manera sociocultural en la gente. Entonces, la resiliencia es una habilidad que tiene el ser humano y que tiene un carácter emocional porque implica emociones, cognitiva porque implica conocer, y sociocultural porque forma parte del ente donde nos desarrollamos, de esa sociedad con la que coexistimos, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve todo este rollo emocional, cognitivo y sociocultural? Bueno, nos sirve en primer lugar para reconocer. Y ahorita vamos a ver qué vamos a reconocer. A reconocer, a enfrentar y a transformar. ¿Qué vamos a reconocer, enfrentar y transformar? Situaciones que nos pueden causar daño o sufrimiento, o que de una o de otra manera amenazan nuestro desarrollo personal. Entonces vean cómo la resiliencia, al menos aplicada a las personas, a las sociedades, es un conocimiento de diferentes esferas, eh, pero que nos lleva a reconocer, enfrentar y transformar estas situaciones que causan daño, ¿sí? Yo les digo que se oye muy cruel, pero una eh, de las mejores muestras de lo que es resiliencia, no sé si ustedes vieron la película de Nunca Más de Jennifer López, donde ella se casa con un cuate millonario, el cuate abusa mucho de ella, la golpea, todo ese tipo de cosas. Esa es la situación que le causa daño, sufrimiento y que amenaza su desarrollo personal, ¿vale? Entonces ella se va de su casa con su hija y conoce un cuate que se dedica al boxeo, algo así, a la defensa personal, y él la empieza a capacitar y a desarrollar en ella habilidades emocionales, uh-huh, cognitivas, le empieza a hablar sobre lo que ella debe de hacer, y socioculturales. Ella, al momento en que este cuate le empieza a decir todo, empieza a ver realmente válgame la redundancia, su realidad. Después reconoce, enfrenta y transforma todos esos miedos en una energía que le hace enfrentar ese miedo, enfrentar esas situaciones que le causaban daño, que le causaban sufrimiento, que eran amenazantes no solamente para ella, sino para su hija, y que también tenían que ver con su desarrollo personal, y enfrenta esos miedos, ¿sí? Enfrenta esos miedos, los transforma en una energía, ¿sí? Que al final, el final es muy, muy trágico porque mata a su ex esposo,
pero termina con esas situaciones que le hacían daño. Entonces, ella en ese momento, si ustedes se fijan, como que alza la vista al cielo, como diciendo, me libré de lo que me causaba daño, ¿sí? Y eso, señores, es uno de los mejores ejemplos del concepto de resiliencia que yo veo aplicado en la vida, se puede decir real porque es una película, pero que realmente muchas mujeres se enfrentan, señores, o muchos hombres se enfrentan. Entonces, para eso nos sirve la resiliencia, no para matar gente, aclaro, no, sino para aceptar, reconocer, enfrentar y transformar a través de las emociones, el conocimiento y nuestra sociedad, situaciones que nos puedan causar daño, ¿sí? Es por eso que los tanatólogos ahora nos enseñan cómo reaccionar ante la muerte, ¿sí? No ser tan, voy a decir, tan dramáticos, ¿sí? Como para no poder reaccionar de la manera adecuada ante la muerte de un familiar o de un ser querido, ¿no? Entonces, señores, esto es la resiliencia aplicada a las ciencias de la conducta, la psicología. Y después tenemos la resiliencia en la gestión del riesgo de desastre. Y nos dice que la ONU, a través de diversos organismos, adapta o adopta el término de resiliencia al campo de la gestión del riesgo de desastre. Y existen diferentes definiciones dependiendo del organismo que la propone, depende de la persona que lo propone, depende de la gente que habla. Después del sismo del 2017, hubo gente que sobrevivió al sismo, que quedó atrapada. Surge y dicen ellos que ahora son resilientes, ¿sí? Y se dedican a escribir libros. Como si la resiliencia fuera de generación espontánea, ¿no? Y esto no debe ser así, señores. La resiliencia se da a través de un proceso, como lo acabamos de ver. Y aplicada a la gestión de riesgo y desastre, es muy dudoso que sea verdad, ¿sí? Dice, por ejemplo, ONU Habitat. Define el concepto de resiliencia urbana como la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener continuidad después de impactos o de catástrofes mientras contribuye positivamente a la adaptación y a la transformación, ¿sí? O sea, es algo más o menos como en la resiliencia individual o personal, ¿sí? Resistimos impactos, resistimos catástrofes, resistimos situaciones que nos merman, pero resistimos el impacto y continuamos de manera positiva adaptándonos y transformándonos. Fíjense que este concepto es muy aplicado sobre todo a la naturaleza. Por ahí algunos de los estudiosos de la ciencia de la gestión de riesgo de desastre, porque ahora imagínense, a pesar de que tenemos que ver con los desastres, también tenemos que ver con el cambio climático. Por eso la gestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, porque ya nos endilgaron otra cuestión que es adaptar a la gente al cambio climático. ¿Y por qué a la gente? ¿Por qué no a la naturaleza? Porque como dice Gustavo Wilczek, la naturaleza ha pasado por episodios de adaptación. Recordemos que de acuerdo con la geología, pasamos por una temporada donde, o durante muchos años fue invierno, la época de hielo de la humanidad, y la naturaleza sobrevivió. Se terminó la época de hielo y la naturaleza volvió a resurgir. Ujú. Durante la pandemia, señores, cuando los seres humanos fuimos confinados a nuestros hogares, ¿sí? Y que no teníamos más que poco contacto con la naturaleza volvió a surgir porque se adaptó a ese cambio. Y el ser humano no, señores, el ser humano no se puede adaptar a los cambios. Le es muy difícil. Ustedes váyanse una persona de la Ciudad de México, donde tenemos climas templados, fríos a veces. Váyanse a Mexicali, donde tenemos temperaturas de hasta 40 grados. Es muy difícil su adaptación, mientras que la naturaleza sí se adapta y es como nos dice esta resiliencia. Y les decía yo que depende de quién la diga, porque ONU Habitat es un programa que se dedica a lograr que la humanidad se adapte bien a la naturaleza y se lleve bien con ella.
pero depende del término. Yo la otra vez escuchaba en un congreso resiliencia ante erupciones volcánicas, ¿no? Y pensaba yo que no, la resiliencia es total, o sea, no es aumentarnos las capacidades para poder resistir, afrontar y salir adelante. Y ahora nos hablan de resiliencia en erupciones volcánicas, de resiliencia en inundaciones. Entonces, yo en ese aspecto no lo llamaría resiliencia, le llamaría fortalecimiento de las capacidades de la gente. Pero bueno, seguimos. El marco de Sendai la define como la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas mediante la gestión de riesgos. Entonces, mmm, imagínense, la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas mediante la gestión del riesgo. Esto no es resiliencia, porque si restablecemos sus estructuras a sus funciones básicas que tenía antes del evento, la gente vuelve a ser vulnerable. Entonces, ¿dónde está la resiliencia? ¿Dónde existe en este momento la resiliencia? Si volvemos a ser vulnerables y al siguiente evento, al siguiente huracán, a la siguiente inundación, a la siguiente emanación de cenizas, volvemos a ser dañados. Entonces, es por eso que mucha gente dice que no hay resiliencia o que no existe la resiliencia. Omar Darío Cardona, que les decía yo que es de mis autores preferidos, y es una persona que habla mucho acerca de la gestión de riesgos, si ustedes lo buscan. En un momento les voy a mandar un video donde él nos dice que estamos muy equivocados. La gente que se dedica a hablar sobre la resiliencia, dice él, porque se habla de la resiliencia a los desastres. Es decir, resistimos el impacto, nos adaptamos y resurgimos. ¿Sí? Pero dice él, en lo que se debería de trabajar es en la resiliencia ante el riesgo de desastres. Es decir, prepararnos, mitigar, responder, adaptarnos y recuperarnos y después rehabilitarnos. Es decir, todo un proceso, todo el proceso que tiene que ver con la gestión del riesgo aplicada a la resiliencia, señores. Porque la resiliencia no nace de la noche a la mañana, no es llegar a una comunidad y decir, hoy vamos a hablar de esto y el día de mañana ustedes van a ser resilientes. No, dice por ahí uno de mis senseis mexicanos, que la resiliencia es el producto de una buena y una adecuada gestión del riesgo de desastre. Y esto es muy cierto. La resiliencia es el producto de los trabajos de la gente que se dedica a la gestión del riesgo de desastre, señores. No nace de la noche a la mañana. No es decir, yo hoy voy a crear o voy a modificar conductas y el día de mañana, en una semana vamos a ser resilientes. No, es un proceso y es el proceso culminante de la gestión del riesgo de desastre. Si nosotros hacemos una buena gestión del riesgo de desastre, vamos a estar creando una adecuada resiliencia. Y bueno, por último, en México la Ley General de Protección Civil define la resiliencia como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. Si ustedes ven en la última parte, suena exactamente como la definición de la ONU, ¿sí? Y esto vuelve a ser resiliencia ante desastres. Dice, potencialmente expuesto a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse. ¿Y por qué aquí no le ponemos expuesto a un peligro para prepararse, prevenirse, mitigar, resistir, asimilar, adaptarse
y recuperarse de una manera superior a la que se encontraba al momento del impacto del desastre o del fenómeno. Y no restaurando sus estructuras básicas, sino mejorando las estructuras básicas que tenía en ese momento. Entonces, vean ustedes que el estudiar lo que ustedes están estudiando y de aplicarlo cuando ustedes tengan oportunidad, significa mucha diferencia entre alguien que sabe y alguien que no sabe, y alguien que puede aplicarlo realmente y alguien que pues a lo mejor ni siquiera va a saber qué es lo que hace, ¿no? Entonces, esto que ustedes acaban de ver son las definiciones sobre resiliencia, desde dónde vienen y cuándo llegan a la gestión de riesgo de desastre, sobre todo este término resiliencia, que es muy importante que ustedes comprendan la diferencia entre definición y concepto o conceptualización. Una definición, válgame la redundancia, define algo, o nos dice cómo es algo. Por ejemplo, persona. Una persona es un ser vivo con funciones vitales, vamos a decir. ¿Y cuál es la conceptualización del ser vivo o de la persona? Una conceptualización. El ser vivo es una persona que tiene cinco sistemas, la vista, el oído, y que además puede desarrollar esto. Esa es la conceptualización, el concepto. Dice el maestro Didier Ferney, uno de los primeros maestros en gestión del riesgo de Colombia. Dice él, yo cuando les digo a mis alumnos la diferencia entre definición y resorte, les digo, defíname un resorte. No, pues un resorte es algo que está enredado y que si usted lo presiona y lo suelta, bota. Y así, pues sí. Ahora conceptualicen, ahora conceptualícenme y empiezan a decirles, bueno, es algo que está redondo, que sirve para votar, que si usted lo aplica en esto, así. Eso, señores, es conceptualización. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se den o nos pidan definiciones y cuando nos pidan conceptualizaciones. Son dos cosas bien diferentes. Bueno, y por último, en este apartado de la resiliencia, vemos que desde hace algunos años la Organización de las Naciones Unidas viene promoviendo un programa denominado Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 o MCR 2030, donde se propone que las ciudades ¿cómo se podría decir? Se postulen para calificar como resilientes a través de cumplir con ciertos parámetros que la misma Organización de las Naciones Unidas da a través de un checklist o scorecard, como le llaman ellos, ¿no? La Ciudad de México actualmente es un punto focal, porque la Ciudad de México se habla que es una de las primeras ciudades resilientes en América Latina. Entonces, es un punto focal y aquí se supone que se deben desarrollar prácticas a nivel Latinoamérica para las ciudades que se quieran postular y también para los estados y municipios que quieran postularse bajo este concepto, ¿no? Y así tenemos entonces que la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre tiene un scorecard, una guía, ¿sí? Que los va ahora sí van la redundancia, a guiar a ustedes si quieren que su ciudad, su municipio, su estado esté postulado como una ciudad resiliente 2030, ¿verdad? Y aquí les dejo la liga por si quieren entrar, para que vean con qué debe cumplir su ciudad, su colonia, su municipio, su estado, para poder ser postulado como resiliente. Y bueno, señores, con esto terminamos esta parte de este concepto. Vamos a ver a continuación lo que es el riesgo y lo que es el riesgo de desastre para ya terminar esta materia y posteriormente yo creo entre sábado y domingo estaré subiendo
su segundo examen, que se va a promediar con el primero, para que saquen sus notas de si aprueban o no aprueban. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.